Hoy voy a hablar sobre los músculos del compartimento anterior del antebrazo. El antebrazo está dividido en dos compartimentos, uno anterior que es principalmente flexor y otro posterior que es extensor. También agregan otro compartimento algunos autores que lo llaman región externa o compartimento externo. Lo que divide lo anterior y posterior está claramente marcado posteromedialmente, pero no tan claro lateralmente. El borde posterior superficial de la una es lo que divide. Ven que acá no rodea ningún músculo. Dentro de los músculos del compartimento anterior hay músculos superficiales y profundos. Los superficiales son cinco, cuatro más superficiales seguido de un quinto, que es flexor superficial de los dedos. Y hay tres profundos. Todos los superficiales están principalmente unidos al epicóndilo medial del húmero y secundariamente a la porción proximal del radio ulna. Los profundos solo están unidos a la región proximal del radio ulna. La inervación de todos los músculos del compartimento anterior son por el nervio mediano, excepto dos, que son el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos tiene doble inervación de nervio mediano y ulnar. En la cara anterior del antebrazo se encuentra esta depresión triangular, que es la fosa cubital. Lo delimita lateralmente el braquiorradial, superiormente una línea imaginaria entre los epicóndilos, medialmente el pronador teres, y la base es la parte más delantera del braquial. Es importante porque por ahí pasan estructuras vasculonerviosas y el tendón del bíceps. De lateral a medial sería el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial, después le sigue, y el nervio mediano. Pronador teres o pronador redondo. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y también en el proceso coronoides de la ulna. Pasa hacia abajo y lateral y se inserta en un área áspera en la convexidad máxima del lado lateral del radio. Forma el límite inferomedial de la fosa. Las relaciones importantes es que el nervio mediano pasa entre medio y que la arteria ulnar pasa en lo profundo de sus dos orígenes, del epicóndilo medial y el proceso coronoides. La acción principal, como dice el nombre pronador, es la pronación del radio sobre la ulna y tiene una acción secundaria que es flexionar el antebrazo sobre el codo. Flexor radial del carpo. Al igual que todos los músculos superficiales, se origina del epicóndilo medial del húmero, se encuentra superficialmente en el centro del antebrazo. En la mitad, alrededor de la mitad del antebrazo, se forma el tendón y el tendón pasa profundo al retináculo flexor a través de la ranura del hueso trapecio. Se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano. Su acción principal es de flexionar y también abduce la muñeca. Flexiona y abduce la muñeca, entonces. Palmar largo, se origina en el epicóndilo medial. En el medio se convierte en el tendón, igual que en el otro. El tendón se encuentra al lado medial del flexor radial del carpo. Pasa superficialmente al retináculo flexor. Entonces, por eso su función es tensar la aponeurosis y también tiene una función flectora de la muñeca. Este es de los músculos con más variación, incluso hay gente que ni siquiera lo tiene y tampoco es que se vean tan perjudicados, no es un músculo tan relevante. Flexor ulnar del carpo. Su origen principal es el epicóndilo medial y también tiene otro origen que es el ligamento medial de la articulación del codo y el lado medial del proceso coronoide. Se inserta en el hueso pisiforme y en el quinto metacarpiano por los ligamentos pisomatal y pisometacarpiano respectivamente. Flexiona y aduce la muñeca y su inervación es el nervio ulnar, diferente de los otros que son inervados por el nervio mediano. Es una de las excepciones. Siguiente, flexor superficial de los dedos. Su origen principal es el epicóndilo medial
y también tiene otro origen en la línea oblicua del radio. Es superficial solo en la mitad distal y se divide en 4 tendones que pasan por el túnel carpiano y se inserta a los lados del cuerpo de la falange media. Su acción es de flexor de las articulaciones interfalangias, metacarpofalangias y además tiene una acción débil de flexor de muñeca. Flexor profundo de los dedos. Surge de los 2/3 proximales anteriores de la una y radio. Se divide igual en 4 tendones. Cada uno se inserta en una falange distal. La mitad medial está inervada por el nervio ulnar, es la otra excepción, y la mitad lateral por el nervio mediano, o sea, tiene 2 inervaciones. Su acción es de flexión interfalangia distal y proximal, y también flexiona la articulación metacarpofalángica. Es el único flexor de la articulación interfalangia distal. El flexor superficial de los dedos llegaba hasta acá. Este es el único que llega hasta la falange distal. También tiene una acción débil flectora de la muñeca. Flexor largo del pulgar. Se origina en la superficie anterior del radio y la parte adyacente de la membrana interósea. El tendón pasa por el túnel carpiano y se inserta en la falange distal del pulgar. Flexiona el pulgar en la articulación interfalángica y metacarpofalángica y hace abducción radial. Siguiente. Pronador cuadrado. Tiene origen en la parte delantera del cuarto distal del radio y la ulna. Lo inerva el nervio mediano, al igual que el anterior, específicamente el nervio interóseo común, que es una rama del nervio mediano. Y en el fondo, ¿qué quiero que hayan aprendido en esta clase? Es que existen músculos del compartimento anterior y posterior, están divididos por esta zona. Los de anterior más superficiales están originados del epicóndilo medial y la cara anterior de radio y ulna. Los más profundos solo de la cara anterior de radio y ulna. Hay flexores del codo, de la muñeca y de las articulaciones metacarpofalángicas y falángica proximal y distal. De la distal solo lo flexiona el profundo, en cambio la proximal y la metacarpofalángica es del superficial y del profundo. Hay 2 pronadores, pronador redondo o teres y pronador cuadrado, o sea, hacen esto. Y la inervación está toda dada por el nervio mediano, excepto 2 que son el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos.